Seguimos recorriendo los candidatos que van a participar en las elecciones el próximo domingo, 10 de septiembre. Falta nada. Leonardo Caruana es candidato a concejal del Frente Amplio para la Soberanía. ¿Cómo le va? Hola, Caruana, bienvenido, gracias. ¿Qué tal, Leo? Gracias por invitarme, un gusto. O sea, yo pensé que iba a entrar con un pedazo del pollo a la cerveza que hizo el otro día. No, pero ¿cómo me gustó mucho ese acto? Que era el reconocimiento a las mujeres que cocinan en los comedores comunitarios, ¿no? Sí, porque la verdad que digo, una gran idea, cocinar para ellas una vez, digo lo que representan esas mujeres, porque la mayoría son mujeres, que sostienen cosas impresionantes. No preguntan si hay o no hay, preguntan cuántos son, ¿no? Así es, y cada vez que le buscan la vuelta si hay un incremento de gente para lograrlo, el 80% son mujeres. Y la verdad que me acordaba en la pandemia y lo dije, porque siempre hacíamos ese aplauso o siempre a los trabajadores esenciales, ¿no? Y la verdad que fueron tan esenciales porque si en la pandemia no se llevaba ese plato de comida, si la gente no se alimentaba, seguramente no hubiésemos tenido los resultados que tuvimos. Así que fue un lindo encuentro, digo, más allá de cocinar, hicimos una cocina rápida, pollo al disco, pero lo disfrutamos mucho y la verdad que ellas se fueron muy, muy contentas. Seguro, porque es un reconocimiento. Ahora, siempre en las crisis profundas aparecen las mujeres, ¿no? En los barrios. Uno veía el 2001 en las que estaban en primera fila eran mujeres. Bueno, siguen estando, ¿no? Siempre. Son las mujeres del 2001 que siguen sosteniendo. La verdad que cuando uno ve, y a veces en condiciones muy precarias, pero con ayudas nacionales, provinciales, algunas locales también, hay algunas organizaciones que dependen de la solidaridad del almacén, de la carnicería, y con eso a mí me piden, a veces, no puedes traer una olla que en vez de 50 litros sea de 70 litros para hacer un poco más, o sea, con pocas cosas lo arman, ¿no? Seguro. Ahora, a lo mejor esa es la receta, ¿no? Usted que está permanentemente recorriendo estos lugares, digo, para uno que pierde o que está desanimado porque cree que lo comunitario ya no sirve más, porque cree que la solidaridad no importa, porque hay que escuchar a candidatos que se miran el ombligo y prometen acabar con todo, ¿no? Digo, hay que ir a buscar a esos lugares, me parece, ¿no? Ver que todavía hay un rasgo humano, comunitario y de idea de salida conjunta, ¿no? Sí, yo creo que, y además cuando uno, porque más allá del hecho festivo de comer, de cocinar, cuando uno escucha los análisis, la trama, los delegados, las delegadas, cómo analizan la realidad y esa trama social que sigue cuidando a un sector importante de la población, porque los barrios están complicados, pero en ese escenario, si no estarían ellas, la verdad que sería mucho más difícil, porque la que no organiza una comida, organiza la copa de leche, la merienda, da algo del desayuno, es decir, todos los días, pero con una cuestión de lo colectivo muy, muy importante, donde no importa, es decir, familia nueva que viene, la alojan, y es la verdad que muy, muy importante el trabajo que hacen. Caruana, ¿cómo ven los pocos días que faltan ya de cara a las elecciones, tramo final de la campaña? Digo, en función de una campaña local que parece llevar toda la mirada a la categoría de intendente, pero caramba, queda más claro también, ¿no? Lo de los concejales después de esa gran cantidad, de esa boleta enorme de las PASO, ahora queda todo reducido y es más fácil elegir. ¿Cómo están viendo ese proceso, digamos? Bueno, primero analizamos que el proceso de estar dentro de 54 listas y nosotros una fuerza muy pequeña, también con recursos económicos limitados, haber quedado como cuarta fuerza en esa lista ya fue un hecho importante. Yo siempre lo digo, creo que lo disruptivo no hay que dárselo solamente a estas posiciones ultra neoliberales. Lo disruptivo también es que con pocas cosas y con coherencia y sosteniendo determinados valores, la gente nos apoyó. Hicimos lo mismo que en las primarias, recorrimos. Nosotros no decimos vamos al barrio, estamos en el barrio. Sofía Boto es una militante de Libres del Sur que tiene una organización barrial muy, muy importante. Y por otro lado, yo tengo a través de los centros de salud mucha llegada a cada barrio. Estamos recorriendo paseos comerciales, barrios, conversaciones, discusión con la gente. Y creo que, nos va a ir bien en el sentido de que ampliamos el conocimiento y por otro lado, más allá de que se notó un malestar, hay una tensión distinta de las primarias a las generales, porque los contextos económicos y todo hace que
a veces el comerciante esté más distanciado de la política, y además hay un enojo con la política. Obvio, claro. Que se ve, y la verdad que no lo vimos nosotros cuando recorremos. Nos toman Ujú. el volante, nos dicen, bueno, a ustedes sí, lo leen, y también charlamos. Ahora lo hago yo personalmente, en cada uno de los lugares donde está la mesita o recorremos, también voy yo, ¿no? Digo, qué importante esto, porque más allá de la idea de cada uno, digo, recuperar un poco también de esperanza, ¿no? De expectativa, ¿no? Que se pueden cambiar cosas, de que la política pudo haber fallado, pudo haberse distanciado, que las crisis son difíciles y demás, pero que hay una esperanza, porque si no es realmente Sí, claro. Más todo, allá, todo digo, muy yo negativo. lo decía Ujú. estos días cuando escribía en relación a los vouchers y estas posiciones nacionales después de las primarias, que también a nosotros nos enojan los privilegios de la política o cuando el Estado no resuelve cosas, pero hay mucho hecho y Claro. hay mucho y hay siempre un horizonte que se hace con lo colectivo. Digo, no Ujú. salimos de la pandemia con el sálvese quien pueda y que se prenda fuego todo. Salimos Lo colectivamente, que hubiera sido claro, no eso, salimos claro. si cada uno que gane la ley del más fuerte, digamos. Y Ujú. la verdad que hubo una trama, porque en ese momento se dieron discursos del sálvese quien pueda. Sí, Y sin claro. embargo ganó, el 95% de la gente eligió vacunarse. Quiere Sí. decir que hay una raíz solidaria, pero que bueno, hay que reconstruirla, hay que discutirla a partir del diálogo, ¿no? Ujú. ¿Qué es lo que principalmente Caruana ve en la gente en Rosario, en los barrios, que, digamos, es como que ahora se impuso más lo económico por sobre la seguridad o van de la mano, digamos, las cosas? La verdad que es heterogéneo, porque en barrios, digo, hoy estuvimos en un determinado barrio de zona oeste, ¿no? Villa Banana en algunos sectores hay mejoras y la gente habla más de lo económico, Sí. pero en otros lugares tiene que ver con las condiciones de limpieza, la Mm. vivienda, los pasillos, mejorarlos. También aparece la seguridad y la cuestión económica, pero en general son en algunos lugares, bueno, hay mucha dificultad con el acceso al agua. Es decir, Ujú. que me lo decía una familia, es decir, cuando ustedes hablan de derechos, pero nosotros no tenemos el Te- te- acceso al agua. Tenemos Es que ir decir, 4 cuadras una canilla. claro. Claro. O bueno, en el verano no llega, y si Ujú. no, bueno, van a buscar con una botella, Sí, pero sí, todos sí. los días eso. Entonces, cuando el agua, cuando la luz, cuando las condiciones de acceso al barrio son muy dificultosas, eso es lo que plantea la gente. Y también, bueno, en algunos barrios, 4 de la tarde, 5 de la tarde es la última actividad Sí. que se hace después de buscar a los chicos a la escuela, y por el tema de la violencia y también la no posibilidad de Ujú. circulación en el espacio público, ¿no? ¿Cómo es posible plantear esta discusión y soluciones? Bueno, usted ha estado en el Ejecutivo mucho tiempo, ir solucionando estas cuestiones también desde el Consejo Municipal, ¿no? Yo creo, primero Leo, que esto no se soluciona con una ordenanza individual. Ujú. Son problemas complejos que Claro. necesitan un esfuerzo también del Consejo Municipal y de toda la ciudad, porque rediscutir la cuestión de las violencias, el problema del empleo de los jóvenes y la salida de los jóvenes que desde la década de los 90 no viven una, Ujú. salvo digamos en algunos momentos, digo con la nueva oportunidad, con proyectos que tuvieron mucho financiamiento, no viven una cuestión de trabajo estable. El trabajar la cultura en los barrios, la nocturnidad en los barrios, son problemas que no se solucionan con una ordenanza individual, se No, seguro. solucionan proponiendo escenarios de discusión y de propiciar que se discuta en profundidad qué ciudad queremos. Yo creo Ujú. que tenemos que hacernos la pregunta de cuánta desigualdad estamos dispuestos a tolerar Claro. como sociedad, Exacto. porque vamos a dos mundos, es decir, Ujú. vamos a una ciudad que tiene muchas más condiciones y otra con muchas más dificultades. Entonces Ujú. creo que eso es parte de la discusión. El Consejo puede propiciar a esto, por supuesto puede garantizar que muchas de las cosas que están a través de las ordenanzas sigan estando, digo, cuidar el sistema de salud. La pandemia nosotros reformulamos muchas cosas para que independientemente de quién gane, que sea mucho más difícil ir para atrás en Ujú. relación a los derechos, pero creo que hay que trabajar en procesos de mayor democracia directa, es decir, los ciudadanos y los vecinos, la estructura participativa que solo es para las listas a diputados, a concejales o a intendentes y después
los procesos participativos, Sí. digo, de una vecinal, por ejemplo, que está en todos los barrios. ¿Cuál es el grado de vinculación de la vecinal con el proyecto de gobierno? Es decir, aumentar los procesos de democracia directa, yo creo que el Consejo lo puede hacer. El Consejo, como todas las estructuras de la política, hoy están un poco descalificados y Sin duda, degradados. sí, claro. Tenemos el temor, a mí me da el temor ese, yo lo cuento siempre con una anécdota de la persona que se sienta en un banco de hielo Ujú. y el camino es, o si la temperatura nuestra del cuerpo de los 36 grados derrite el banco de hielo, o el banco de hielo te termina congelando. Es decir, que a Claro. veces las propias instituciones te terminan Sí, sí, sí. condicionando. Creo que hay que salir de ese círculo de diálogo solo político entre Ujú. el saber universitario y escuchar más la población que tiene otros saberes, que no llegó a la facultad, que en general no ocupa lugares de decisión No. y que vive los problemas. Ahí hay una distancia Ujú. que yo creo que hay que romper para poder hacer que la política esté más cerca de los grandes problemas, ¿no? Ujú. Caruana, bueno, anoche se hablaba en el debate de los candidatos a gobernadores, un poco el tema salud se abordó, no específicamente municipal y en Rosario, donde parece que está un poco más resuelto el tema, pero sí mirando la provincia, y esto sin adjudicar responsabilidades, la verdad que hay un problema de ingresos, ¿no? De los médicos y enfermeros y enfermeras, que si uno calcula parece que hoy están mejor los docentes, que siempre estaban muy mal, hoy están mejor los docentes que el personal de salud. ¿Qué pasó ahí? ¿Hubo un quiebre también después de la pandemia en ese sentido? Yo creo, primero digo, a ver, nosotros no tuvimos como país, ni tuvimos fosas comunes, ni tuvimos muertos en los domicilios, Sí. ni muertos en la calle. Los países que tuvieron esto fueron países donde los sistemas de salud se mercantilizaron. Tenemos una historia de servicios Sí. públicos de salud importantes. Ahora quedaron los sistemas de salud debilitados después de la pandemia. Y por otro lado, la mercantilización de la vida no está Ujú. ajena a lo que pasó, a los deseos del médico en relación Claro. a su horizonte. Es decir, hoy no se ocupan las vacantes a residencias. Digo yo, nosotros nos peleábamos en nuestra época para hacer la residencia de pediatría, de medicina general, de Ujú. tocoginecología. Hoy quedan libres esos lugares porque se ocupan lugares mucho más rentables, que Ujú. inclusive no están en el sector público. Ujú. Creo que allí se necesita una discusión donde no solo es municipio y provincia, sino es nación. Bueno, ¿qué sistema de salud pensamos para la Argentina? Un sistema único de salud necesita trabajadores en el sector público de casi dedicación exclusiva. Ujú. No se pueden tener trabajadores que van en 3 o 4 Sí. trabajos. Es decir, pensarlo con Ujú. otra lógica y Ujú. además no con diferencia. Decir, bueno, yo si trabajo en la provincia gano esto, si trabajo en la municipalidad gano esto. Es decir, debería haber un marco Claro. que esa es una deuda. En algún Ujú. momento se inician con algunas declaraciones nacionales de que hay que ir a un sistema integrado de salud, pero no es agenda de la sociedad la salud pública. La verdad Ujú. que hasta que no aparezca también esa demanda social como apareció en otros lugares, digo, los colectivos de el derecho a decidir, ni una menos, el movimiento de la ley de salud mental, fueron agenda de trabajadores Claro. y de los mismos usuarios. Ujú. Acá todavía discutir el sistema de salud en la Argentina Ujú. solo es agenda del sanitarismo. No, porque veo que es yo recuerdo una anécdota siempre que una vez que vino una autoridad de San Pablo, creo que Mónica Fein era intendenta y demás, y preguntaban cómo lograban que los médicos vayan a los centros barriales. Porque en San Pablo había 11.000 cubanos trabajando en los barrios. Los médicos brasileños no iban a los barrios de San Pablo, ¿no? Entonces digo, es un ojo que es un camino peligroso ese también, ¿no? Perder esa cuestión, esa estructura y esa discusión, ¿no? Sí, claro, porque además trabajar en esos lugares no solo es por el deseo, hay ahí sí una militancia. Sí. Nosotros tenemos 1.200 trabajadores en cada Ujú. uno en el territorio, ¿no? Y trabajar en esos lugares, los equipos lo hacen por un compromiso con la salud pública. Hoy Ujú. también los escenarios de violencia hacen que ese trabajo se modele en términos de, bueno, ya no se puede hacer Sí, sí. una visita domiciliaria de la misma forma, Sí, sí. Hay que como lo esperar que llegue el hacíamos. policía para abrir el centro de Sí, salud. o vamos Sí. 4 o 5 juntos a Ujú. determinada hora del día. Yo creo que es una cuestión de debate a discutir, pero sobre un piso de construcción de lo público. Por eso es peligroso cuando ante las listas de espera que hoy tenemos, ante una resolución quirúrgica que se atrasó,
aparece estos discursos de que, bueno, vos vas a poder elegir y con un voucher te vas a terminar atendiendo en cualquier lugar. Sí. Estos fenómenos son muy peligrosos porque son espejitos de colores, porque Claro. eso no resuelve el derecho a la salud y porque el acceso a un paquete de prestaciones es justamente un cupo y después empieza a pagarse la salud. Ese es el camino cuando uno habla de seguros. Seguros lo había iniciado ya Mauricio Macri en su momento y por eso hay que verlo críticamente a cómo estamos hoy, cuidarlo mucho más y también revisar cuando el Estado no funciona, porque no se trata solo de tamaño. Yo lo digo siempre, un Estado más grande que no se revisa en su funcionamiento puede ser un Estado que vulnere derechos. Tenemos que trabajar en un Estado ágil, pero es el Estado quien conduce. Caruana, gracias por haber estado aquí. No, gracias a vos como siempre. Hablaremos seguramente el domingo por la noche, Ojalá. ya con el inicio de algunos resultados. Leonardo Caruana, candidato a concejal del Frente Amplio por la Soberanía aquí en Rosario.